Entonces, el día jueves quedamos en esta parte de definir el concepto de biorefinería. Entonces, como aquí estamos pudiendo ver, a lo largo del tiempo, el concepto de biorefinería fue cambiando porque pasaron dos cosas fundamentales, ¿no? El primero fue que el concepto de biorefinería en un principio solamente buscaba el reemplazo de los combustibles fósiles con combustibles naturales o de medios naturales. Entonces, al principio la biorefinería solamente se basaba en el reemplazo de los combustibles fósiles utilizando moléculas de carbono o residuos agrícolas para dicho fin. Pero posteriormente hubo un problema y era que para poder competir con un monstruo industrial tan grande como los combustibles fósiles, tenías que realizar la producción de biocombustibles a escalas monumentales para volverlo competitivo. En términos económicos, todavía los combustibles fósiles son relativamente baratos en términos de extracción, destilación, distribución y producción, a diferencia de los biocombustibles cuya producción es bastante compleja. Extraer el material para poder producir biocombustibles, digamos, de alguna manera es viable, o sea, es posible, pero los costos de producción, eso sí es lo que hace una gran diferencia respecto a los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil? Pues por un momento migraron toda la producción de caña de azúcar, por ejemplo, a la producción de bioetanol. Eso quiere decir de que, digamos, lo que Guavirá en cierto momento, digamos, divide entre 60% para azúcar y 40% para alcohol, en Brasil hicieron básicamente 90% para etanol y 10% para el azúcar normal. ¿Y eso qué llevó? ¿Qué desencadenó? Pues que obviamente el mercado del azúcar común, del azúcar blanca, el azúcar de mesa, no era tan, o sea, no podría ser cubierta por las empresas azucareras brasileras. Y eso promovió de que Brasil empiece a importar azúcar de otros países, incluyendo el nuestro. ¿Por qué? Porque la mayoría del azúcar que ellos utilizaban, pues lo llevaban para la producción de bioetanol, para volverlo algo competitivo, por lo menos respecto a los combustibles fósiles. Y bueno, si alguno se acuerda todavía, bueno, quizás ustedes todavía eran bastante pequeños, pero en el 2010 tuvimos una crisis de azúcar, en el cual para toda la población estaba obligada a comprar una arroba de azúcar por mes con carnet de identidad. O sea, tú ibas a las tiendas de mapa, presentabas tu carnet, te vendían una arroba de azúcar por persona y luego te anotaban tu carnet y no podías comprar más azúcar hasta el siguiente mes. Entonces, esa crisis se dio porque la mayoría de nuestros exportadores o productores de azúcar estaban exportando azúcar al Brasil, porque el Brasil estaba utilizando toda su producción para producir biocombustibles. Entonces ahí se llegó a un problema respecto a solamente utilizar el concepto de biorefinería para buscar un reemplazante a los combustibles fósiles. Y eso era para, la razón era de que cuánto la biorefinería podía competir o podía afectar, por decirlo así, al proceso este de mantener la seguridad alimentaria. Y eso ya era un problema grave, porque, o sea, supuestamente como Naciones Unidas o como organizaciones benéficas para la humanidad, no se puede prohibir o coartar el acceso a la alimentación por generar
mm, alternativas económicas e industriales de reemplazo de combustibles fósiles. Entonces, el boom que tuvo la biorefinería buscando el reemplazo de combustibles fue decayendo, hasta que ya entre los años 2012 y 2021 se fue viendo otro tipo de refinerías, ¿no? O sea, de ya no solamente buscar a los residuos agrícolas o a los residuos industriales como alternativas a los combustibles fósiles, sino también como alternativas a otro tipo de bienes y servicios. Y es por eso que el último concepto de biorefinería ya engloba más o menos todo aquello que busca esta parte de la biotecnología. No solamente buscar reemplazo a biocombustibles o energía, sino también para producir químicos o otros productos de valor agregado. Entonces, la idea o el concepto de biorefinería actual ya no solamente, como les digo, es concertar el proceso de reemplazo de los combustibles fósiles, sino también de otros productos de utilidad. En ese sentido, lo que busca la biorefinería es utilizar la biomasa residual. Aquí estamos hablando de biomasa residual, solamente que se la pone como una representación de un árbol solamente para que quede claro el concepto. No es que se utiliza cualquier tipo de planta para la biorefinería. O utilizar los desechos reciclados u orgánicos de distintas industrias para proceder a su proceso de refinación en fábricas que lo van a convertir todos estos residuos de biomasa o reciclados en biocombustibles, en electricidad o en calor, o sencillamente en biomateriales. De tal manera de que todo el proceso de generación de estos materiales obviamente se representan en CO2, pero el CO2 no se olviden que es un componente fundamental de la fotosíntesis. Entonces, básicamente lo que se pretende hacer con la biorefinería es cuanto más dióxido de carbono gastes, más dióxido de carbono vas a utilizarlo con procesos de reforestación y por ende vas a tener lo que se denomina dióxido de carbono cero. O sea que todo lo que estás produciendo va a ser de alguna manera utilizado por las plantas y entonces el gasto neto o la liberación neta de CO2 va a ser cero a lo largo del tiempo. Cosa que, por ejemplo, con los combustibles fósiles o con las industrias basadas en petróleo, el CO2 que se produce es bastante alto respecto a las áreas boscosas que tenemos en el planeta. Y más aún, que la industria de la refinería de combustibles fósiles no solamente genera CO2 como molécula final de ese proceso, sino otro tipo de moléculas que son más contaminantes que el CO2, gases de efectos invernaderos que pueden ser más terribles para el concepto del ambiente. Entonces, biocombustibles, por ejemplo, los más comunes son el biodiesel y el bioetanol. En caso de calor y electricidad, hay un caso bastante interesante de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca, que a principios de los años 10 de este nuevo siglo, hicieron una noticia curiosa de que tanto Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia empezaron a comprar basura a otros países. Y eso es porque ellos adaptaron un proceso de biorefinería de los residuos orgánicos para quemarlos y a través de eso mover las turbinas de generación de electricidad y por ende generar electricidad. Entonces, esa es una industria, por ejemplo, de reciclaje y de generación de calor que cumplía con este requisito y que a su vez generaba un beneficio al planeta de utilizar todos los residuos, ya sea reciclados o no reciclados,
para generar un beneficio a la población. Y los biomateriales, que pues, no es nada más que el reuso de, por ejemplo, el papel o el cartón reciclado para volver a generar papel. Entonces, estos serán procesos que se denominan renovables, dado de que, digamos, si utilizas nuevamente un papel, vuelves a reciclarlo, se vuelve una economía cíclica. De la misma manera, lo que podría ocurrir con los biocombustibles, etcétera, etcétera, dado de que, digamos, el producto de la combustión del bioetanol, del biodiesel, es dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono cumple con este requisito de que si adicionalmente al uso de biocombustibles también añades programas de reforestación o de rearborización de los terrenos, entonces el combustible se vuelve, o el uso del combustible biológico se vuelve em, de generación de CO2 neto cero. Entonces a eso es lo que la biorefinería llamó a todos estos procesos como bioeconomía circular, dado de que todos estos componentes de usos renovables van a ser reutilizados teóricamente de una manera muy accesible y por ende vas a tener una generación de contaminantes neto. Entonces la bioeconomía circular se basa en toda la biomasa basada en carbono, que va a ser la materia prima, va a ser procesada por procesos de bioconversión o biotransformación biotecnológica, se produce o va a generar un producto. Ese producto va a ser utilizado por la población y obviamente el resultado de este bioproducto va a ser reciclado y nuevamente va a ser adherido al círculo de materia prima, proceso, tecnología, producto, reciclamiento. Con eso lo que se busca es generar una economía baja en carbono neto que lleve a la contaminación del planeta. Entonces, básicamente es la, la bioeconomía circular es mantener, reciclar, reusar y remanufacturar, o sea, reestructurar el proceso de em, producción. Entonces, ahí lo que se busca es producir biopolímeros, tratamientos de aguas residuales, síntesis de biolípidos, producción de biocombustibles o producción de energía per se, buscando que toda esta bioeconomía circular permita un desarrollo tecnológico de una manera sustentable, económica y ambientalmente amigable, permite, digamos, el balance del carbono y la mitigación de los procesos de global heat, de calentamiento global. Y por último, obviamente, es darle un valor agregado a aquello que hasta hace 50 años era considerado simplemente basura sin otro oficio ni beneficio. Entonces, a eso es a lo que nos referimos la bioeconomía circular y eso es lo que la biorefinería ahora ha mudado hacia ese lugar. Ya no solamente basarse en combustibles, sino también en otro tipo de productos que permite reutilizar y circular todos los em, residuos o todos los contaminantes que se generan en el planeta a diario. Entonces el concepto de biorefinería ya entra a esto, utilizar diferentes biomasas, por ejemplo, residuos de fruta, residuos de caparazones de camarones, utilizar residuos de la industria arborera o de la industria agrícola para que a través de la biorefinería y procesos de separación tecnológica y de conversión biocatalítica, entonces aquí hablamos de uso de enzimas, por ejemplo, poder utilizar estos productos para generar biocombustibles, solventes, químicos bulk, que vendrían a ser como
materias primas, por decirlo así, de otro tipo de químicos, plásticos, fibras, químicos refinados u aceites. Entre los más comunes, por ejemplo, de producción actual basada en biorefinería, tenemos a los combustibles. Los más comunes son el bioetanol y el biodiesel. El etanol, que es generado a partir de la fermentación alcohólica normal, utilizando ya sea microorganismos o enzimas de, por ejemplo, todo el material lignocelulósico que se está generando como residuo de diversas industrias. El biodiesel es a partir de los aceites, por ejemplo, el reusado de los aceites es la materia prima, por ejemplo, del biocombustible, del biodiesel. Solventes, podemos utilizar los componentes lignocelulósicos para la formación de acetona, de butanol, de tetrahidrofurano, que son compuestos carbonados y que, si ustedes analizan bien y aplican, digamos, sus conocimientos en metabolismos microbianos, ustedes pueden ver que todos estos procesos en general son el resultado de un proceso de fermentación enzimática o fermentación microbiana. Entonces, simplemente utilizando las bacterias o los microorganismos correspondientes, ustedes pueden obtener acetona, butanol, tetrahidrofurano, ácido succínico, sacarosa. Pueden obtener también de alguna manera almidones, fibras de celulosa, em, ésteres basados en ácidos lácticos, y obviamente también pueden obtener otro tipo de aceites por procesos de esterificación que también son comunes en procesos de fermentación microbiológica, que puede ser el aceite de maíz o triglicéridos. Entonces, ninguno de estos productos, como pueden ver, es un producto que no se encuentre en un metabolismo microbiano. Y entonces ahí es donde el concepto de biorefinería es bastante importante de tomarlo en cuenta. Entonces, cuando ya hablamos del proceso de cómo se hace esta refinería de las biomasas para producir diferentes compuestos, hablamos ya del esquema general de la biorefinería. Entonces tenemos, digamos, tres partes principales que van a englobar a la biorefinería como proceso biotecnológico. El primero es la generación del material, que generalmente es de origen agrícola, aunque aquí también puede entrar el proceso, por ejemplo, de pesca o los procesos de industriales basados en alimentos, que van a fungir como el materia o la materia prima para llevarlo a una refinería primaria, que ese sería el segundo componente de la biorefinería. Cada uno de de estas materias primas no es nada más que la conjunción de muchas subunidades particulares. Por ejemplo, si nosotros hablamos de material remanente agrícola, vamos a hablar, por ejemplo, de lignocelulosa. La mayoría de los residuos agrícolas van a tener tres componentes principales: lignina, celulosa y hemicelulosa. La lignina, que va a dar compuestos fenólicos; la celulosa, que es polímeros largos y enormes de glucosas; y la hemicelulosa, que no es nada más que polímeros largos, pero un poco más heterogéneos, basados en silosa, arabinosa, ácidos glucurónicos, manosas, etcétera, etcétera. Entonces, una materia prima puede estar constituida por varias subunidades que a su vez tienen otro tipo de eh, composiciones químicas. Entonces, la biorefinería primaria lo que hace es separar esos componentes de la materia prima general en sus componentes formantes, ya sean lignina, carbohidratos, proteínas, ácidos u otras sustancias especiales. Esa es la refinería primaria. Y luego, a partir de estos productos o subproductos que se han obtenido de la materia prima, ya se llega al proceso de industrialización biotecnológica.
que no es nada más que ya producir líneas de productos basados en estos materiales, ya sea derivados de la lignina, derivados de los carbohidratos, derivados de las grasas, derivados de las proteínas o derivados de sustancias especiales, por ejemplo, metabolitos secundarios, residuales de estos residuos originales. Entonces, esos son básicamente los tres componentes de la biorefinería. Un componente de materia residual, una biorefinería primaria y una industrialización de la refinería primaria. En otros términos, por ejemplo, a eso se lo denomina primera transformación y segunda transformación. En la primera transformación, que vendría a ser el equivalente a la refinería primaria, de la biomasa tenemos la extracción, separación, fraccionamiento o ruptura de los productos agrícolas. Esa separación, extracción, fraccionamiento o ruptura va a permitir obtener estos derivados iniciales. Y luego vamos a pasar a una segunda transformación o a un segundo proceso de industrialización como parte de la biorefinería, que no es nada más que la funcionalización o la formulación de bienes y servicios a partir de la primera transformación. Entonces, los tres componentes de la biorefinería son la biomasa o el material residual, que aquí se lo llama agricultura, la primera transformación o refinería primaria y la segunda transformación o industrialización del material biológico. Y a partir de todos estos derivados pueden producir alcoholes ácidos, almidones modificados, elastómeros, resinas, antibióticos, vitaminas, aceites, plásticos, dextrinas, monómeros, ácidos orgánicos, etilésteres, solventes y todo lo demás, que a su vez los productos de esta primera transformación pueden ser ya refinados dentro de la funcionalización para cosmética, materiales de limpieza, energía, materiales de construcción, o sea, de plataformas de construcción, químicos de construcción, lo que se denomina, metalurgia, productos industriales, derivados de madera, comida, industrias plásticas, puesto que a partir, por ejemplo, de carbohidratos podemos generar también plásticos. Y entonces ahí es donde vamos a la funcionalización o a la formulación de todos estos materiales. Entonces, la biorefinería tiene tres etapas principales. Uno es obtener primero una biomasa, esa biomasa pasarla por una primera transformación o por una primera refinería para obtener los componentes básicos formadores de esta biomasa y luego pasar a su proceso de industrialización para utilización en diferentes medios o industrias derivadas. Entonces ahora vamos a ver a los tipos de biorefinería per se y los vamos a dividir en dos formas. Primero, dependiente de la biomasa que se utiliza para generar la biorefinería, y el segundo tipo de clasificación de biorefinería que vamos a utilizar va a ser acorde a la funcionalidad a la que se va a llevar a cabo toda esta biomasa. Entonces, las biorefinerías pueden ser agrupadas dependiendo del tipo de biomasa o de acuerdo al fin que le van a dar a esas biomasas. Si solamente hablamos del tipo de dependencia de la biomasa utilizada, pues podemos tener 5 tipos de biorefinería. La que se denomina biorefinería de cultivo completo, que deriva de sus siglas en inglés Full Crop Biorefinery. Tenemos la biorefinería verde, que básicamente es utilizar el material fresco para realizar los procesos de refinerías para la refinería primaria o la posterior industrialización. Tenemos la biorefinería de residuos lignocelulósicos, la biorefinería basada en quitina y la biorefinería basada en estiércol, donde básicamente cada uno de estos tipos de residuos van a tener su propio tratamiento, ya sea de bambú, residuos de coco,
residuos de arroz, residuos de maíz, residuos de maní, residuos de palmito, de girasoles, residuos arboreros, residuos de insectos, residuos de crustáceos, residuos de la industria fúngica. Entonces, las biomasas que ustedes puedan imaginarse, de alguna u otra manera van a ser útiles y van a ser las biomasas pertinentes a ser utilizadas por las distintas estrategias de biorefinería. Entonces empecemos por la primera de ellas, la biorefinería de cultivo completo. Esta, digamos, es una biorefinería que podría ser tranquilamente utilizada a partir de organismos genéticamente modificados. Si, digamos, pudiese existir todavía un recelo de utilización, por ejemplo, de organismos genéticamente modificados con el fin de alimentos, puedes utilizar, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados para realizar este otro tipo de biorefinerías. Pongámosle el ejemplo de la soya transgénica que actualmente se utiliza en nuestro país y que está circulando, por ejemplo, esas semillas y esas plantas en Santa Cruz, en el oriente boliviano. Digamos que nosotros no vamos a utilizar esa soya para alimento de gallinas o para diferentes tipos de aplicaciones, sino las vamos a utilizar esas semillas como una plataforma independiente de distintos bioproductos derivados. ¿Cómo es que podríamos utilizar eso? A eso es a lo que se refiere la biorefinería de cultivo completo. Entonces, cada parte, cada fracción de una determinada planta va a ser utilizada para un fin diferente. ¿Qué es entonces lo que nosotros vamos a obtener de un cultivo? Ya sea de soya, de quinoa, de maíz, de arroz o de lo que sea. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener, por una parte, toda la planta, tallos, hojas, raíces, em, cáscaras de las semillas, frutos, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que obtenemos como planta. Y generalmente de un proceso agrícola de granos, la otra parte que vamos a obtener es el fruto per se, la parte de interés principal de la planta, que en este caso son granos, ya sea de maíz, de cereales, de soya, etcétera, etcétera. De cada una de estos componentes, de cada uno de estos componentes, vamos a obtener diferentes subproductos que podemos utilizarlos para medios de biorefinería. Por ejemplo, empecemos por el más común, el grano. Cualquier grano de cereal, de maíz o de arroz va a tener dos componentes principales. Uno es la cascarilla que envuelve al fruto y luego tenemos el fruto como tal. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del arroz, el arroz tiene, si ustedes alguna vez han conocido el arroz como planta, cada granito de arroz tiene su cáscara que lo envuelve. Nosotros solamente comemos el grano de arroz, que sería la semilla. Y lo que queda de ese proceso de cosecha es la cascarilla de arroz. Entonces, los dos componentes del grano pueden ser utilizados a través de biorefinería para distintos tipos de procesos. En el caso, por ejemplo, de la cascarilla, esto podemos llevarlo a una refinería inicial para llevar a esta cascarilla a sus componentes fundamentales que la forman, ya sea lignina, ya sea hemicelulosa o ya sea la celulosa, a través de procesos químicos, físicos o biológicos. También podemos llevarla directamente a combustión para la generación de energía.
Y si llevamos a estas cascarillas a presiones de gasificación bastante elevadas, podemos llevar a la formación de metanol, de gases sintéticos o de polihidroxibutiratos a través de los procesos de, como les digo, de presurización monumental. O sea, es llevar, por ejemplo, a todas estas cascarillas a presiones bastante considerables de pascales y todo lo demás, que me va a permitir la vulcanización muchas veces de todos estos procesos y la formación de otro tipo de compuestos. Cuando hablamos, por ejemplo, ya de la descomposición de sus componentes fundamentales, de la celulosa tranquilamente podemos generar glucosa. No se olviden que la celulosa es polímeros de glucosa unidos los unos a los otros. Y a partir de la glucosa y por procesos enzimáticos o microbiológicos podemos llevar a distintos tipos de fermentaciones, ya sea etanólicas, ya sea con mayor o menor cantidad de oxígeno. También podemos tener la hidrogenación de la glucosa, podemos tener la reducción de la por aminación, podemos tener la esterificación de la glucosa o la formación de los éteres para formar sorbitoles, glucosaminas, em, almidones acetatos o carboximetil, almidones basados en carboximetilos, que pueden ser una alternativa un poco más soluble de la celulosa, que es, digamos, la materia prima. A partir de la semilla, que no solamente va a servir para el consumo directo, por ejemplo, como alimento, también podemos llevarlos a procesos de almidonización. O sea, por ejemplo, que es el almidón, no es nada más que la semilla molida, de tal manera de que este almidón pueda ser bioconvertido en glucosa o pueda ser igual modificado en distintos componentes como lo que hemos visto acá. Entonces, no solamente podemos obtener glucosa a partir de la celulosa de la cáscara de un grano, sino también podemos obtenerlo a través de los tratamientos bioquímicos de la semilla como tal. Ahora, si a nosotros a la semilla, por ejemplo, la metemos a procesos de molienda, podemos obtener lo que se denomina el, la melaza de los mismos, que no es nada más que fibras ricas de determinados componentes, que pueden ser utilizadas para alimento de ganadería o que pueden ser utilizadas como fuente de otros procesos biotecnológicos. Entonces, este meal, por ejemplo, puede ser alimentos ricos en carbohidratos o ricos en lípidos, que se puede utilizar directamente para procesos de alimentos ganaderos. También podemos hacer pasar a los almidones a un proceso de extrusión, que no es nada más que un proceso de colocar a estos materiales a presiones tan grandes que van a hacer que el material que se está utilizando cambie su configuración estructural, de tal manera de que, por ejemplo, la celulosa que estaba en una determinada configuración, por un proceso de extrusión, cambie totalmente el orden de sus moléculas y, por ejemplo, permita un proceso de plastificación. Eso, por ejemplo, con la hemicelulosa es posible. Si ustedes le ponen a un proceso de temperaturas y presiones muy altas, pueden plastificar la hemicelulosa y pueden formar bioplásticos o residuos poliméricos parecidos a los plásticos. Y estos procesos de extrusión, por ejemplo, también pueden llevar al cambio configuracional de cualquiera de estos productos para formar
eh, adhesivos, cementos biológicos o binder, que no me acuerdo cuál es el significado. Ahorita les digo qué significa binder, que creo que es algo así como utilización para formar como pegamentos. Adhesivos, exactamente. Otro tipo de adhesivos. Eso es, por ejemplo, el componente biotecnológico que podemos sacar simplemente a partir del grano y de su cascarilla. ¿Qué podemos hacer con el resto de la planta? Tallos, hojas, raíces, por ejemplo, algunos frutos que tienen doble cáscara. La almendra, por ejemplo, tiene doble cáscara. Tenemos primero la cáscara, que es el coco de la almendra, y luego tenemos a la almendra que está, cada almendra en su propio envoltura. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de bioproductos o de biomasa de una sola planta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos formas de aprovechamiento del resto de la planta. Las reservas de la planta, que pueden ser, por ejemplo, azúcares o lípidos. Por ejemplo, todos los tallos, de alguna u otra manera, también están formados por celulosa, por hemicelulosa y por lignina. Hay algunas plantas que ustedes han debido ver que tienen resinas aceitosas como componentes de sus estructuras, y que obviamente cada una de estos polímeros, que naturalmente a la planta le sirven como reservas, ustedes la pueden hacer o la pueden utilizar para su biotransformación en bioetanoles, ácido láctico, ácidos succínicos, biodiesel, gliceroles, lubricantes, surfactantes, comida u otros. O también pueden tener el resto de la planta, que son residuos lignocelulósicos, que a través de un pretratamiento pueden obtener lo mismo que obtenían, por ejemplo, con las cascarillas: lignina, celulosa y hemicelulosa, que a través de estos procesos de fermentación o de fragmentación de los componentes pueden finalizar como materias primas de bioetanol, otro tipo de azúcares. Pueden ser utilizadas, por ejemplo, para la generación de calor, para adhesivos, como materiales para otro tipo de tratamientos químicos o químicos blanco. O sea, químicos, por ejemplo, como el ácido succínico, que dependiendo del tipo de metabolismo que ustedes vayan viendo, el ácido succínico puede transformarse en etanol, puede transformarse en proteínas, puede transformarse en lípidos, dependiendo del tipo de metabolismo que ustedes vayan a utilizar. Entonces, generalmente el tipo de biorefinería de cultivo completo, que es básicamente utilizar toda la planta para diferentes fines, tiene como finalidad obtener dos tipos de productos: uno basado en azúcares y uno basado en lípidos. En los azúcares ustedes pueden tener sacarosas, pueden tener maltosas o pueden tener almidones, que ustedes esto lo pueden utilizar como producto final, finalmente. El azúcar, la sacarosa, por ejemplo, es el azúcar de mesa. La maltosa, por ejemplo, puede ser utilizada como caramelo, como base de chancaca, por ejemplo, en términos bolivianos, o pueden utilizar almidones, y el almidón obviamente no es nada más que un tipo de harina. Y las harinas son, por ejemplo, materia fundamental para el pan. Ahora, si quieren darle un componente más biorefinero a estos productos, eso pueden llevarlo como materia prima para la formación de ácidos acrílicos, para la producción de biocombustibles o para la producción de bioplásticos. Pues sí, a través de procesos de destrucción o de estrés microbiológico, a partir de estos productos pueden formar bioplásticos en formas de polihidroxialquenoatos o polihidroxibutiratos, que es un proceso de biorefinería para la producción de plásticos.
En el caso de los lípidos, pueden tener ésteres, pueden tener todos estos tipos de residuos que no son nada más que sustancias poliméricas basadas en lípidos, triglicéridos, pueden tener glicerol, pueden obtener colesteroles, fosfolípidos, etcétera, etcétera, que a su vez en procesos de biorefinación pueden formar aceites, pueden formar diésel o pueden formar adhesivos, dependiendo del tratamiento que ustedes le den. Entonces, en la teoría de la biorefinería de cultivo completo es obtener beneficios similares a los de las tecnologías basadas en petróleo, pero utilizando toda una planta como fuente fundamental de plásticos, aceites, combustibles, químicos o adhesivos. Vamos a entrar o vamos a ahondar más adelante en la lignocelulosa como tal. Aquí solamente la lignocelulosa está como parte de la biorefinería de cultivo completo. Pero como hemos podido ver, los residuos lignocelulósicos también son una biorefinería como tal que la vamos a explotar o la vamos a conocer a detalle más adelante. Pasamos a la biorefinería verde. Cuando hablamos de la biorefinería de cultivo completo, primero tengo que terminar con este concepto. Estamos hablando ya de un proceso de finalización del crecimiento biológico de la planta terminal, ¿verdad? Porque si ya estamos hablando de la presencia de un fruto o de un grano, ya estamos hablando como el último estadio de desarrollo de una planta. Después de la semilla, básicamente para la planta viene la muerte, especialmente en cuestiones de cereales. En cuestiones de tomate, por ejemplo, o de otro tipo de cultivos agrícolas, quizás este ciclo de cultivo completo se repite unas 2 o 3 veces. Por ejemplo, la planta del tomate puede tener ciclos de 3 a 5 cultivos. O sea, tienen el primer cultivo de tomate, cosechan el tomate. De la misma planta vuelven a obtener un segundo componente de tomate y de la misma planta pueden tener una tercera cosecha de la planta del tomate. Pero en el caso, por ejemplo, de los cereales, una vez que ustedes cosechan el cereal, generalmente la planta muere. Y para tener otro ciclo, pues tienen que volver a sembrar la semilla, esperar a que crezca el grano y volverlo a cosechar. Cuando hablamos de la biorefinería verde, ya no estamos hablando del último proceso biológico de la planta, o sea, esperar a que forme el fruto y básicamente terminar su ciclo de vida. Cuando hablamos de la biorefinería verde, estamos hablando del proceso de producción de una determinada planta. Esto quiere decir que la biorefinería verde todavía puede estar en fase de crecimiento, ni siquiera ha llegado a la fase de floración, pero ya se la puede utilizar desde un punto de vista de biorefinería para obtener productos. O si no, podemos utilizar otros componentes que pueden ser cosechados todavía, como nosotros podríamos llamarlo de una manera tierna. Por ejemplo, si nosotros hablamos de pasto, de alfalfa, de quirquiña, de guacataya, de perejil, de cilantro. Todos esos son, por ejemplo, productos alimenticios que nosotros los consumimos de manera verde, ¿no ve? Yo creo que ninguno de ustedes o ninguno de nosotros va a comprar una espinaca seca. Siempre la va a querer fresca. Lo mismo con la selga. Entonces, cuando hablamos de biorefinería verde, estamos hablando de ese tipo de producto, del producto que sigue siendo verde. No es como el caso del trigo, que por ejemplo uno lo cosecha cuando el trigo ya está amarillo. ¿Por qué? Porque la planta ya está en su última etapa de vida. Sino que la biorefinería verde refiere a todo componente verde. Entonces, aquí tenemos campos que van a producir cualquier tipo de planta. Y lo que hace la biorefinería verde, al ser una agricultura fresca, entre comillas, es separar los componentes en dos
porciones fundamentales. Una que es la que se denomina la torta prensada y el otro que es el jugo prensado. ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, exprimen una lechuga o digamos muelen una lechuga en un batán? Va a haber una parte que va a ser súper líquida y hay otra parte que se va a convertir en una pasta. Ahora, eso es, digamos, ustedes moliendo, por ejemplo, la quirquiña en un batán con el fin de producir yahua. Entonces, la quirquiña va a tener dos porciones, una que es líquida totalmente y el otro que es lo que le va a dar la consistencia pastosa a la yahua. Ahora, si nosotros llevamos el mismo concepto pero a una prensa industrial, entonces lo que vamos a obtener como producto de ese prensado es un jugo y vamos a obtener como producto una torta o una masa como esta. Aquí, por ejemplo, tenemos una industria de una planta que se denomina Miscanthus. Este Miscanthus, por ejemplo, es una planta que tiene bastantes aplicaciones porque tienen bastantes químicos que la forman. Tiene metabolitos primarios y tiene metabolitos secundarios. Y dependiendo de la posición donde está presente estos metabolitos, pueden tener dos componentes básicos de fermentación o de producción de biorefinería. Entonces, acá, ¿qué es lo que haces? Tenemos la primera parte que es la planta, el primer proceso de biorefinería. Tenemos el proceso de fraccionamiento, que no es nada más que la biorefinería primaria. Y luego, a partir de ese biorefinamiento primario, tenemos dos componentes, el jugo y la torta, que dependiendo del tipo de fermentación que le demos, el tipo de fragmentación que le demos o del tipo de fragmentación secundaria o de biorefinería secundaria que le demos, va a tener procesos diferentes de obtención de materiales. De la torta, por ejemplo, a través de procesos de sacarificación o de fermentación podemos obtener bioetanol y del jugo, producto de este prensamiento inicial, podemos tener proteínas, ácidos, azúcares u otros medios de cultivo. Entonces, la biorefinería verde tiene como objetivo utilizar la planta en su estado de crecimiento vegetativo para llevarlo a un proceso de prensa o de presión que te va a dar dos productos, el jugo y una torta. El jugo tú lo puedes separar o lo puedes decantar y a partir de esa separación o decantación puedes obtener productos con valor agregado, enzimas, compuestos de sabores, colorantes, carbohidratos y proteínas. Mientras que el subproducto puedes llevarlo a fermentación para la formación de biogás con el fin energético. Puedes llevarlo a procesos de refinación de carbohidratos para obtener también energía. Y obviamente a partir de la fermentación de este subproducto puedes obtener todos estos componentes, aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos orgánicos y etanol, a partir del jugo. Si nosotros, por ejemplo, presionásemos, volvemos al ejemplo de la quirquiña, por ejemplo, el jugo debe tener enzimas. ¿Por qué razón? Porque no se olviden de que casi todas las actividades enzimáticas son solubles en agua. Y la parte del jugo, que podría ser la savia, si ustedes quieren, es un componente mayoritariamente líquido y acuoso, formado por agua. Entonces, fija, lija que ahí van a encontrar enzimas. Pueden encontrar saborizantes. La quiriquiña tiene un sabor específico que probablemente esté más presente en su jugo que en su pasta. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una refinería de eso, hacer una química básica, por ejemplo, para ver los componentes que pueden promover el olor
de la quirquiña y a partir de eso ustedes pueden hacer, por ejemplo, un ambientador de quirquiña, si ustedes quieren. Colorantes. Dado de que, por ejemplo, tenemos una biorefinería de un cultivo verde, como en este ejemplo, ustedes pueden hacer la extracción de la clorofila o de otro tipo de componentes colorímetros, de tal manera de que ustedes, por ejemplo, puedan obtener puro colorante orgánico basado en este tipo de, de biorefinerías. Pueden obtener proteínas y carbohidratos porque también son componentes de cualquier líquido. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a tomar un multivitamínico al mercado, que no se lo recomiendo, pues especialmente si no lavan bien la licuadora, les dicen que, bueno, si le ponen un poco de acelga, un poco de quirquiña, un poco de aquí, un poco de allá, van a tener un montón de vitaminas y minerales. Entonces, en un proceso de separación por biorefinería, lo más probable es que también van a obtener todos esos componentes proteínicos y energéticos de, ese, de esa fracción del jugo. ¿Y qué es lo que vamos a poder obtener de la torta? O sea, de lo que queda del proceso de prensamiento. Pueden obtener pellets verdes para, como subaditivos alimenticios para plantas, o digo, para animales, por ejemplo. Pueden obtener materias primas para procesos de fermentación, sacarificación y pretratamientos para la formación de biocombustibles. Pueden obtener otro tipo de material que puede ser utilizado, por ejemplo, para fermentación anaeróbica y formar gas, o otro tipo de hidrocarburos basados en gas. Pueden obtener fibras o pueden obtener plataformas de químicos, por ejemplo, para la producción de ácido lebulínico. Entonces, la biorefinería verde no es nada más que utilizar la, a la planta en su composición viva, o sea, cuando todavía la planta está totalmente creciendo, en crecimiento o en sus procesos biológicos verdes. Vamos al tercer tipo de biorefinería basada en residuos agrícolas, que es o en biomasas, mejor dicho, que es la biorefinería de residuos lignocelulósicos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una industria maderera, a nosotros lo que nos interesa es el tronco, ¿no? Para formar los distintos tablones y por pasarlos a los procesos de refinamiento para obtener muebles, puertas, marcos de ventanas, etcétera, etcétera. Pero no se olviden que una planta tiene una forma circular. Para un tablón nosotros utilizaremos esta parte del medio para obtener, digamos, una madera de las dimensiones que nosotros necesitamos para puertas, ventanas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos va a quedar? Toda esta parte de la corteza. Y generalmente en la industria maderera estas cortezas no se las reutiliza para nada más. O en todo caso se las utiliza para la utilización como leña. Pero cuando hablamos de cualquier material con fines de utilizarlas como medios de ignición, o sea, como material para generación de energía, no todo material va a ser un buen combustible o un buen material de combustión. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto que dependiendo del tipo de madera, hay maderas que arden más fácilmente y hay maderas que son imposibles de hacerlas arder. Eso es lo que, por ejemplo, ocurre con varias cortezas que sirven para la formulación de inciensos, por ejemplo. Hay muchos componentes que no son buenos precursores o no son buenos transmisores de energía y de calor. Por ende, ustedes si quieren quemar esos componentes pueden demorar días, semanas en lograr la combustión completa de esos
materiales. ¿Y eso es por qué? Porque la naturaleza de la composición de esos materiales evitan una buena distribución del calor y la energía y por ende son malos materiales de combustión. Hay otros que sí, efectivamente, ustedes le prenden un fósforo a ese material y arde fácilmente. Y es más, se consume todo el material al momento de realizar su combustión. Entonces, esos materiales sí pueden ser bastante útiles para procesos de quema y generación de energía. Pero hay muchos de estos materiales, de residuos, por ejemplo, de industrias madereras, que no son buenos conductores y por ende no son buenos para utilizarlos como material de pira o para generación de energía. Pero estos materiales tienen componentes interesantes, que son la lignina, la hemicelulosa y la celulosa. Y dependiendo del componente que ustedes utilicen, la proporción de celulosa, hemicelulosa y lignina va a variar. Por ejemplo, en una planta, en un árbol, la lignina representa entre el 15 y el 25% del material que ustedes pueden encontrar en los troncos. Entre el 23 y el 32% va a ser hemicelulosa y entre un 50 y un 38% va a ser celulosa. Entonces, dependiendo del componente, ustedes van a tener diferentes proporciones de lignina, de hemicelulosa y de celulosa. Y lo que busca los residuos lignocelulósicos es separar estos tres elementos para producir diferentes productos basados en biorefinería. Entonces, el residuo lignocelulósico es todo aquel residuo biológico formado por lignina, hemicelulosa y celulosa. Donde más comúnmente se encuentra esto es en la industria maderera. Un tallo de choclo está formado por los mismos componentes. Un tallo de arroz, igual. Un tallo de quinoa, igual. Un tallo de trigo, igual. Todos los componentes formadores de esos componentes de esos tallos va a ser lignina, hemicelulosa y celulosa. Y lo que busca esta refinería es separar esos componentes para producir otro tipo de bioproductos. A partir de la lignina, por fermentación, ustedes pueden formar biopolímeros o compuestos fenólicos, como la vanilina. La vanilina, por ejemplo, es el componente principal del aromatizante de la vainilla. Entonces, por ejemplo, si nosotros no fuéramos un país productor de vainilla como planta, podríamos utilizar los componentes de lignina de diferentes plantas para utilizarlos y formar el aroma de la vainilla de manera eh, artificial. ¿Qué pasa si nosotros quemamos la lignina? Podemos dividirla para formar fibras de carbono, el biochar famoso que ahorita está bastante de moda, o hidrocarburos, o a través de la modificación de sus componentes orgánicos o aromáticos, como pueden ver aquí la lignina tiene un montón de compuestos fenólicos, podemos producir lípidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sacar de la hemicelulosa? Pues nada más que carbohidratos de 5 y de 6 carbonos. De 6 carbonos podemos tener la galactosa, podemos tener eh, ácidos glucurónicos o podemos tener glucosa remanente. En el caso de los carbonos o de carbohidratos de 5 carbonos, podemos tener la silosa, podemos tener la arabinosa. Y a partir de todos esos productos basados en 5 o en 6 o en azúcares de 5 y de 6 carbonos, podemos poner todos estos tipos de plataformas, de químicos, plataformas para la producción de diversos componentes, como pueden ser plásticos, pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser emulsificantes o pueden ser
eh, compuestos ácidos o acidificados. Y en el caso de la celulosa, que no es nada más que un montón de glucosas unidas las unas a las otras, podemos obtener por procesos de transesterificación, podemos producir biodiesel, por procesos de fermentación podemos producir hidrógeno, alcohol, ácido láctico, ácido succínico, o por procesos anaerobios podemos utilizar o podemos producir a partir de la celulosa metano. Y como pueden ver, casi todos estos subtratamientos que se les hacen a estos productos pueden ser tranquilamente procesos biotecnológicos porque estaríamos utilizando enzimas o estaríamos utilizando microorganismos para la formación de estos compuestos de utilidad. Entonces, básicamente, el proceso de la biorefinería de residuos lignocelulósicos no es nada más que utilizar todos estas biomasas con el fin de obtener la lignocelulosa, separar a la lignocelulosa en sus tres componentes principales, que es la lignina, la hemicelulosa y la celulosa, y a partir de cada uno de estos subproductos obtener adhesivos, compuestos carbónicos o combustibles libres de azufre a partir de la lignina. A partir de la hemicelulosa podemos obtener eh, elementos parecidos a las gomas, por ejemplo, espesantes, adhesivos, coloides, emulsificadores, estabilizadores. Y a partir, por ejemplo, de las pentosas, podemos obtener diferentes compuestos, ya sea furfural, silitoles, y estos componentes a la vez nos van a permitir formar productos químicos, resinas de furano o plásticos. Y a partir de la celulosa podemos llevarlo a su componente formante, que es la glucosa, y bueno, pues la glucosa ya de por sí ya sabemos para qué sirve. Y podemos formar diferentes tipos de compuestos y químicos de utilidad industrial. Entonces, a partir de los residuos lignocelulósicos, buscamos la separación de los productos en celulosa, en hemicelulosa y en lignina. Y aquí traigo a colación la última parte que vamos a ver el día de hoy, que es cómo vamos a lograr la separación de estos tres procesos o de estos tres componentes. ¿Cómo separo la hemicelulosa de la celulosa, la hemicelulosa de la lignina y la lignina de la celulosa? Dado de que este componente, la lignocelulosa, está mezclada totalmente en una planta. Y para esto entramos a un proceso inicial que se denomina el pretratamiento del material. El objetivo del pretratamiento no es obtener el producto final, pero sí es volver el producto final más accesible a otro tipo de subproceso. Entonces, el pretratamiento no es nada más que la primera parte de la biorefinería que hablábamos antes, el refinamiento primario, la separación de los componentes de una determinada biomasa en sus componentes formadores. En este caso, el pretratamiento lo que nos va a permitir es separar, en este caso, la lignocelulosa en lignina, celulosa y hemicelulosa. Y para esto, los pretratamientos pueden tener cuatro tipos fundamentales. Pueden ser tratamientos químicos, pueden ser tratamientos físicos, pueden ser tratamientos biológicos o pueden ser tratamientos combinados, físico-químicos, químico-biológicos o físico-biológicos. Nuevamente, la función del pretratamiento no es obtener el producto final, sino hacer más accesible a los productos finales basados en este pretratamiento. Entonces, tenemos la biomasa, tenemos el pretratamiento. Con cualquiera de estos pretratamientos lo que buscamos es producir mayor lignina, mayor hemicelulosa y mayor celulosa, y a partir de la separación de estos componentes y al llevarlos a procesos específicos de fermentación o de biotransformación para generar los distintos materiales que se buscan producir a través de biorefinería.
Entonces, dependiendo del tipo de pretratamiento, podemos tener el tratamiento físico, que por ejemplo puede ser simplemente presión para moler los componentes de, dependiendo del tamaño, o puede ser, por ejemplo, la utilización de microondas para poder romper estos componentes lignocelulósicos en sus componentes básicos. Los microondas, por ejemplo, utilizan las ondas producidas por un determinado generador de ondas que hacen que los materiales o las uniones, por ejemplo, entre la lignina y la hemicelulosa y la celulosa se rompan y por ende permiten la separación de esos materiales. Otro tipo, por ejemplo, de ruptura física puede ser la sonicación, que básicamente es utilizar el mismo principio del uso de ondas para poder romper estructuralmente los distintos componentes lignocelulósicos en sus unidades formantes, pero a base de disrupciones físicas. El pretratamiento químico ese, digamos, el tipo de pretratamiento más conocido. No es nada más que utilizar compuestos alcalinos o ácidos para separar los productos formadores de la lignocelulosa y separarlos en sus diferentes fracciones, ya sea lignina, hemicelulosa o celulosa. Si queremos, por ejemplo, extraer la hemicelulosa, pues utilizaremos compuestos alcalinos para realizar esa separación. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de cloro, podemos utilizar eh, otro componente alcalino, hidróxido de potasio, etcétera, etcétera. Con eso nosotros, por ejemplo, en un proceso de pretratamiento podemos separar la hemicelulosa de la celulosa. Aquí, por ejemplo, en esta botella tenemos un proceso alcalino del tallo de la quinoa. Esto que ha precipitado no es nada más que la hemicelulosa y esta parte que es más oscura es la lignina. Y aquí me falta un componente más que es el residuo del tallo que va a ser mayoritariamente celulósico. Entonces, con un medio alcalino podemos separar los tres componentes, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Utilizar, por ejemplo, un tratamiento ácido, utilizando ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, o ácido acético, por ejemplo, dependiendo de la concentración de los mismos, te permite la separación de la celulosa de los otros dos componentes. Problema es que si utilizan o dependiendo de la concentración del químico que utilicen, muchas veces pueden separar en los componentes básicos y en otros casos pueden destruir por completo a su materia prima y llevarlo a sus unidades monoméricas formadoras, que también a veces eso es de utilidad. Entonces, dependiendo del tratamiento y dependiendo del material que usen y del objetivo, pueden utilizar diferentes químicos para la separación de la lignocelulosa en sus componentes básicos. Los tratamientos biológicos no es nada más que someter a las biomasas a diferentes tratamientos microbiológicos o enzimáticos, de tal manera de que se produzcan las disrupciones de los enlaces que unen la lignina con la hemicelulosa y la celulosa de manera química. ¿Existen enzimas que lo hacen? Por supuesto que sí. Las celulasas, las hemicelulasas y las peroxidasas, por ejemplo. Las peroxidasas rompen los enlaces pertenecientes a las ligninas. Las silanasas rompen todos los enlaces correspondientes a la hemicelulosa y las celulasas van a romper todos los enlaces componentes de la celulosa. Y finalmente, como último tratamiento o último mecanismo de pretratamiento de estos materiales es el pretratamiento combinado.
Por ejemplo, pueden tener primero una disrupción por microondas y luego tener una disrupción secundaria con tratamiento enzimático del material que están buscando separar. Pueden tener una disrupción primaria utilizando un componente químico y luego pueden tener una disrupción secundaria utilizando un tratamiento biológico, o pueden tener primero una disrupción, por ejemplo, basada en presión física y luego llevar ese resultante a un proceso de hidrólisis química para obviamente mejorar los rendimientos de extracción de cada uno de estos subproductos, de la lignina, de la hemicelulosa o de la celulosa. Y nuevamente, ya con cualquiera de estos procesos de pretratamiento, ustedes van a tener los componentes fundamentales para, por ejemplo, tener otro tipo de químicos base para que la fermentación enzimática o microbiológica les permita obtener biocombustibles, bioquímicos, o sea, químicos, no bioquímicos como tal, o pueda llevar a la generación de energía a través de, por ejemplo, la ignición de cualquiera de estos componentes. Muchas veces, para que un componente tenga una buena ignición y que pueda servir como material de producción de energía, es importante, por ejemplo, separar la lignina de la celulosa y de la hemicelulosa. Entonces, por ejemplo, para tener un buen componente de ignición, al separar la lignina de la celulosa y de la hemicelulosa, ese componente va a arder o va a quemarse de mejor manera. Y eso tranquilamente ustedes lo pueden utilizar como método de generación termoeléctrica de electricidad, por ejemplo, que era por lo que les mencionaba que hicieron en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, que queman la basura para mover las turbinas y generar electricidad. Mm, ¿Alguna pregunta hasta acá? Va a entrar en el tercer parcial. Así que esta última presentación que hemos empezado desde el jueves entra al tercer parcial, no entra al segundo parcial, vuelvo a repetir. Entonces esto va a ser evaluado, esta presentación, pues en agosto supongo, o a finales de julio, dependiendo del calendario. Bueno, para terminar el día de hoy vamos a ver la biorefinería basada en quitina. La quitina no es nada más que un polímero formado por unidades de N-acetilglucosamina. La N-acetilglucosamina unida las unas a las otras van a formar quitinas. Esta es la N-acetilglucosamina. Es una glucosa básicamente unida a un grupo amino. Es un material un poquito más hidrofóbico que la celulosa. La madera, por ejemplo, tiene un porcentaje de absorción de agua, pero en general esa absorción de agua es más un mecanismo poroso más que estructural. En el caso de la quitina tiende a ser un material mucho más hidrofóbico respecto a la celulosa. Y es por eso que la quitina es la formadora de todos los exoesqueletos de los insectos, de todos los exoesqueletos de los cangrejos o de los moluscos, de los crustáceos, mejor dicho, y también es un componente fundamental de los hongos, especialmente de los hongos basidiomycetes, que son los que tienen la forma de la casita de los pitufos, digamos, para que nos demos cuenta. Interesantemente, esta quitina
al ser formada por unidades de N-acetilglucosamina, es una fuente fundamental de aminas, de amidas, de compuestos nitrogenados heterocíclicos y de azúcares aminados. Y cada uno de estos componentes tiene una función diferente. Por ejemplo, las aminas que pueden estar presentes en la estructura de la quitina pueden ser utilizados como herbicidas o como absorbentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren un herbicida natural, pueden utilizar a la quitina como fuente de aminas para llegar a ese objetivo. En el caso de las amidas, ustedes pueden tener productos nutrientes basados en amidas o procesos o componentes surfactantes. Los surfactantes, por ejemplo, son componentes imprescindibles en la industria de los jaboncillos o en la industria de cualquier componente de limpieza. Entonces, a partir, por ejemplo, de los residuos de los envoltorios de los cangrejos o de los camarones, ustedes pueden tener un componente de biomasa muy importante para la producción de aminas. Los los compuestos N-heterocíclicos basados, por ejemplo, en la N-acetilglucosamina pueden ser utilizados como aditivos para los fármacos o como, por ejemplo, adherentes de polímeros para, por ejemplo, utilizarlos en eh, adhesivos o en, por ejemplo, en lo que nosotros conocemos como cintas adhesivas. Y finalmente, la N-acetilglucosamina como monómero pueden utilizarlo como parte fundamental de textiles o como aditivos de las vendas, por ejemplo. Entonces, a partir de un residuo comúnmente encontrado en insectos y en los exoesqueletos de los crustáceos o de los hongos, podemos obtener diferentes bioproductos. Por ejemplo, los hongos son muy buenos insecticidas y eso es porque en sus estructuras tienen la quitina y forman a partir de esa quitina diferentes compuestos herbicidas. Y es por esa razón que cuando vemos, por ejemplo, hongos creciendo en el jardín, no existe ningún otro tipo de crecimiento de ninguna planta a su alrededor. Y es por eso que la quitina tiene una función muy importante, natural, como herbicidas. Y es por eso que los hongos muchas veces sirven para combatir a otros hongos. Y eso es, por ejemplo, algo que en el IFB se desarrolla bastante, los biopesticidas, que es un trabajo que está realizando, por ejemplo, la doctora Crespo en su laboratorio, si es que alguna vez están interesados en estos tipos de utilización o de uso de hongos para esos fines. Y bueno, ya son las 12:27 y por ende vamos a terminar la clase del día de hoy